Buenos días, hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Vamos a esta mañana a participar de la bendición de estudiar la palabra y poder ser edificados con la palabra. Esta mañana tenemos un tema que seguimos con el mandamiento número 1, ¿verdad? Y es de Dios versus dioses. Vamos a hablar de ese tema. Así que quiero que le diga a su hermano que tiene cerca: hermano, esta mañana vamos a ser edificados. Dígale a su hermano eso, vamos a ser edificados. Así va a ser, por la gracia del Señor. Encomendamos al Señor esta predicación de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que nos edifiques, que podamos ser transformados con tu palabra, Señor, que sea ella como espejo a nuestro propio corazón y que podamos ver lo que realmente no está bien ahí, que tú lo limpies por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gloria, Señor, en nuestros cuerpos mortales, que nuestro cuerpo sea para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, cantarte, exaltarte, dar testimonio de que te servimos, pero también que nos das la oportunidad de poder, Señor, meditar, reflexionar en tu palabra que es eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El propósito de este mensaje, hermanos, es identificar posibles ídolos del corazón, ¿verdad? Esta mañana vamos a tratar de ver nuestro propio corazón para abandonarlos y servir al único Dios verdadero, Jesucristo. Hermanos, hay una situación en las leyes de nuestro país. Ustedes saben que las leyes de nuestro país son irrespetadas muchas veces, y la gente habla de las leyes y dice, bueno, si es que de nada sirven las leyes, total que hasta se hacen demasiadas leyes. Algunos hasta dicen, bueno, hay que hacer más y más y más, y las que ya están puestas no se respetan y las otras también se van a irrespetar. Es la condición que nosotros vivimos, que la ley no se respeta, la ley no se respeta. Es la situación de nuestro país, vez tras vez lo vemos. Ahora, hermanos, el asunto es de que la ley de Dios, y por qué la estamos estudiando, los 10 mandamientos, es por lo menos 3 cosas, hermanos, 3 cosas que quiero rápidamente decirles. Así, esto es antes de entrar al texto de esta mañana. Primero es que la ley sirve para mostrarnos la perfecta justicia de Dios. La ley sirve para mostrarnos la perfecta justicia de Dios y para señalar nuestra propia pecaminosidad. O sea, cuando vamos a la ley de Dios y leemos la ley de Dios, estamos viendo a Dios mismo. Dios se revela por su palabra, pero también nos compara a nosotros y nos vemos a nosotros mismos. Wow, yo no he llegado ahí. Entonces se compara con nuestra propia pecaminosidad. Para eso sirve la ley. En segundo lugar, los 10 mandamientos o la ley sirve para infundir temor a los hombres malos. Para infundir temor. El que no sabe los 10 mandamientos ni lo sabe, entonces no se desarrolla temor de Dios en su corazón. Entonces fíjense, hermanos, de que por eso creo que es importante que los 10 mandamientos comiencen a repetirse, la gente los memorice. ¿Por qué? Porque eso pone temor en el corazón hacia hacer lo malo, ¿verdad? Y la tercera manera como se utiliza la ley es para que podamos tenerla como guía moral para nosotros y para toda la humanidad. Es decir, la ley, los 10 mandamientos sirve como una guía moral para nosotros y para toda la humanidad. Eso es clave, porque las naciones a veces no tienen un rumbo estable, fijo, y la ley de Dios sirve para que las naciones tomen también y se guíen por la moralidad correcta. Los 10 mandamientos revelan a Dios, revelan el carácter de Dios, la justicia perfecta de Dios. Pues entonces, quiere decir que si yo vivo conforme a esos 10 mandamientos, de alguna manera yo voy a manifestar la imagen de Dios en mi vida. Cuando se vive conforme a esos 10 mandamientos, se manifiesta de alguna manera la imagen de Dios. De alguna forma el ser humano comienza a vivir de la manera que se manifiesta la imagen de Dios. Miren que cuando vivimos de esa manera, hermanos, conforme a lo que dicen los 10 mandamientos, entonces vamos a poder ver un mayor respeto de la humanidad, del ser humano por el ser humano, porque vamos a podernos respetar como imagen de Dios. O sea que
ahí vamos a encontrar que tiene un gran valor como guía para nuestras naciones. Así que esas 3 razones, por eso estamos estudiando los 10 mandamientos. Esta mañana vamos al texto bíblico que vamos a tener para hoy. Está en Éxodo 23 y yo voy a utilizar también, está en Deuteronomio 5:7. Les pido que busquen Deuteronomio 5:7, hermanos, es el texto que ahí está repetido en Éxodo 20, ¿verdad? Donde se da la ley, pero ya cuando viene a Deuteronomio es la repetición de la ley a la nueva generación, y ahí está en el capítulo 5, versículo 7, está ese mandamiento que seguimos en él meditando. Es el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. ¿Lo podemos decir todos juntos, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En esta mañana vamos a concentrarnos en esa parte segunda, donde dice dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos delante de mí. Ahí nos vamos a concentrar para este mensaje. Hermanos, eso de la palabra delante es una palabra que hasta en hebreo es una palabra que quiere decir arriba. Quiere decir arriba, sobre, o junto con, o entre, junto con o entre. Esa palabrita delante quiere decir que es algo que está sobre, está arriba, está junto, está alrededor, está en medio, ¿verdad? Esa palabra se puede utilizar de esas diferentes formas. Entonces, cuando ahí lo pusieron delante, ¿verdad? Delante. Y cuando habla de mí, la palabra de mí es una palabra que quiere decir rostro, faz. O sea, el rostro de alguien. Se traduce muchísimas veces en otras partes de la Biblia como rostro. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Cuando le dice no tendrá dioses delante de mí, quiere decir que frente al rostro de Dios, o a la par de Dios, a la par del rostro de Dios, o junto con el rostro de Dios, o sobre el rostro de Dios, o entre el rostro de Dios y nosotros, no podemos poner ningún Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. No pondrás así a la par mía, o frente de mí, o entre tú y yo, no pondrás ningún Dios, no pondrás a nadie. Eso está diciendo el texto, ¿no? Así que podemos entender mejor cuando el asunto es que Dios no quiere a nadie entre Él y nosotros. No quiere a nadie, que nadie vaya a interrumpir la conexión entre Él y nosotros. Bendito sea Dios por eso. Qué hermoso Dios que nos llama a que, como es el deseo de Él, no quiero que nada se interponga entre tú y yo. No quiero tener a nadie a la par, ni a un lado, nada. Yo quiero ser el Dios tuyo, tu único Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor en este texto, ¿no? Ahora, dice dioses ajenos. Vamos a esas palabras, dioses ajenos, ¿verdad? También dice, no obtendrás dioses ajenos. Ya vimos delante de mí, pero dioses ajenos. Eso de dioses ajenos, hermanos, en Deuteronomio se repite vez tras vez. Dios no quiere dioses ajenos. Dios no quiere dioses ajenos. Vamos a ver algunos versículos. Capítulo 6, versículo 13 y 14. Rápidamente vamos a ver esto. Las vamos a ver porque es como lo repite Dios. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Mire que dice Dios, o sea que Dios dice hay dioses alrededor de ustedes. Hay dioses, o sea que Dios mismo reconoce que los hombres tienen diferentes dioses, y hay dioses que se mueven en medio de los pueblos que están alrededor. Dice entonces el Señor, no tendrás nadie más, a mí me servirás. El capítulo 7, versículo 4 y 5 también dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, es decir, no se emparentarán tus hijos con mujeres que no me sirvan a mí. Porque dice, entonces ellos se desviarán y servirán a dioses ajenos. Y luego dice, versículo 5, así habéis de hacer con ellos, con esos dioses. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas. Destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Van a destruir todo eso, los dioses, los ídolos, van a destruirlos, dice el Señor. El capítulo 7, ahora el 8, el capítulo 8, versículo 17 al 20, también lo dice el Señor.
ahí hablando de sí mismo, porque también uno puede convertirse en el propio Dios. Y no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Hermanos, el tener dioses ajenos destruye la vida de los seres humanos. Los pueblos idólatras son destruidos por eso, porque tienen otros dioses. Y Dios dice: yo lo digo, los voy a destruir si ponen otros dioses. Yo lo digo. Dios es tan claro, porque en otra parte dice que Él es un Dios celoso. En el capítulo 9, en el versículo 12, lo dice también: me dijo Jehová, levántate, desciende pronto, porque este pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Es decir, dice, aquí le está diciendo, está recordando cómo ellos rápidamente cambiaron al Dios verdadero por un Dios falso, un becerro que pusieron ahí, porque era un Dios, no el becerro. El capítulo 10, versículo 20 y 21, dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Y luego dice el 21: Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Es decir, solamente a Él servirás. En el capítulo 11, versículo 16: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis, que su corazón no se enorgullezca y se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen a ellos. El orgullo lleva a la gente a adorar dioses falsos. El orgullo lleva a la gente a adorar dioses falsos. La humildad va a llevarnos a adorar al Dios verdadero. El orgullo siempre llevará a la gente a levantar un Dios falso. Ya veremos un poquito más de esto en unos minutos. En el capítulo 12, en el versículo 30, dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, de esas naciones, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Es decir, hay un dios que se llamó Moloch, y ya vamos a ver un poquito en detalle eso, pero ellos hasta entregaban a sus hijos a esos dioses. No irán en pos de ellos, dice el Señor. El capítulo 13, para terminar, versículo 1 al 3, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay gente que puede dejar a Dios porque le resultó, ¿verdad? Le resultó hasta una profecía falsa, y le resultó y un profeta falso, y se van en pos de otros dioses y ya no adoran al Dios verdadero. Dice: Dios está probándoles, porque la gente dice: pero bien cabal me salió, bien cabal salió todo, y la gente piensa que porque le salió bien todo y todo va bien, ahí está todo correctamente. No, el punto es que dice Dios: aún ahí te voy a probar, a ver si me amas a mí. Porque a veces a los que amamos a Dios no nos sale bien todo, pero hay que seguirle sirviendo a Dios y amando solo al único Dios verdadero. Eso es importante, por eso Dios habla sobre esto. Así que, hermanos, lo hace tan repetidamente que es tan importante este mandamiento. ¿Quiénes son los dioses ajenos? ¿A qué se refiere con dioses ajenos? Bueno, voy a dar una definición así. Dios ajeno es cualquier persona o cosa que está junto, sobre o alrededor de nuestro Dios en nuestro corazón. Esos dioses no son reales, hermanos, no son reales, porque realmente, en la realidad, nadie puede estar junto, sobre o alrededor de nuestro Dios. Él es el Altísimo, se llama Él.
Así que son ídolos que se levantan en el corazón. Es cualquier cosa o persona que está junto, que se compara con o está sobre, ¿verdad?, el Dios verdadero, o se pone entre Dios y nosotros. Y entonces, pero eso es en el corazón, porque realmente nadie está sobre Dios, realmente nadie está junto a Dios. Su trono es trono sublime, hermanos. Su trono es el trono más alto que hay, nadie lo puede alcanzar, pero en el corazón está ahí la dificultad. Entonces es importante que veamos que son ídolos. Así que, hermanos, qué importante es entender que es un ídolo, porque un ídolo no solamente es lo que está afuera, esa ya es la escultura del ídolo, pero el ídolo está dentro. Y es importante saber en cuanto a los ídolos. El mandamiento, ahora quiero pasarme al Nuevo Testamento, hay un mandamiento que está en 1 de Juan 5:21, que se asemeja en el Nuevo Testamento, y es el mismo mandamiento del primer mandamiento de los 10, ¿no?, que hemos leído de Deuteronomio 5:7, de no tendrás Dios ajeno delante de mí. Es el cierre de la epístola, la primera epístola del apóstol Juan. 1 Juan 5, 20, 21. Lo voy a leer, ¿verdad? Lo vamos a leer para que vean ustedes cómo se asemeja. Dice, leo 20, 21 de 1 Juan. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora escucha el 21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vea cómo termina Juan diciendo esto: hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora la pregunta es, o sea que alguien puede decir, yo soy cristiano, hermano, ya no tengo ídolos. ¿Y por qué viene Juan y le dice a los cristianos, guárdense de los ídolos? ¿Por qué, si ellos ya no tienen ídolos, les dice guárdense de los ídolos? Aquí nos revela algo importante, que en el corazón de todo cristiano, en el corazón de todo creyente hay una batalla. La batalla no es entre, cuando yo titulo este mensaje Dios versus dioses, en minúscula los dioses, Dios, el Dios verdadero versus dioses que son falsos, no es que Dios esté peleando con ellos, es el pleito en nuestro corazón, es la batalla en nuestro corazón. Esa es la batalla que hay, Dios verdadero o los dioses falsos. Así que nos revela que hay una lucha en nuestro corazón, en mi corazón, Dios versus dioses. Diga conmigo, hay una lucha en mi corazón. Y dígale a su hermano, hermano, hay una lucha en mi corazón. Dígale eso. La verdadera lucha, hermano, no es, mire, la verdadera lucha no es otra cosa más que usted dice, ay, yo quisiera hacer esto, yo no sé por qué Dios pone ahí ese mandamiento, no sé, porque hay una lucha en nuestro corazón. ¿Vamos a adorar al Dios verdadero o nos vamos a ir en pos de dioses falsos, ídolos que levantamos en nuestro corazón? De eso se trata este pasaje. Pablo le decía a los de Tesalónica que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. ¿Sabe qué es la conversión? La conversión es dejar ídolos y servir al Dios verdadero. Eso significa conversión, dejar ídolos y servir al Dios verdadero. Así que nosotros esta mañana vamos a aprender sobre esto. ¿Por qué entonces Dios nos da este mandamiento de guardarnos de los ídolos? Hay tres razones que yo les quiero dar, hermanos. Tres razones por qué dice la Escritura y por qué Dios nos ordena que nos guardemos de los ídolos, de la idolatría, de los dioses falsos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Guárdense de los ídolos, que es lo mismo. Primera razón, porque el ser humano fue creado para ser un adorador. El ser humano fue creado para ser un adorador. Existe una ley natural que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano. En Romanos 1, versículos 19 y 20 nos dice eso. Hermanos, vean lo que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó, está hablando de toda la humanidad. Dios se los manifestó. Es decir, Dios les puso en su corazón eso. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el hombre no tiene excusa. Dios ha puesto en su corazón, es como una ley natural. Hay conciencia, Dios está ahí, existe Dios. Cuando ven la creación y todo, el hombre no tiene excusa. Puede luchar en contra de eso, puede razonar, pero el hombre no tiene excusa. Tiene que concluir
que lo creado nos lleva hacia un creador sabio. Entonces Dios existe, no hay excusa. Entonces el ser humano es adorador por naturaleza. Dios puso al ser humano bajo él, no, pero el ser humano creado siempre tiene que estar bajo alguien. Siempre. Y entonces siempre adora a alguien. Ahora puede adorar al Dios verdadero o un Dios falso, ¿verdad? Un ídolo. Y hay diferentes ídolos, hermano. Tantos ídolos que hay en el mundo. Tantos ídolos, dice el apóstol Pablo, dice en una expresión que él utiliza, porque hay muchos señores y muchos dioses, muchos ídolos, muchos. Estaba viendo yo que está a ver si lo puedo decir bien, maradonianismo se llama. ¿Qué es eso, hermano? El culto a Maradona. Hay una iglesia de Maradona. Hay adoradores de Maradona. Gente que le canta a Maradona. No puede ser. Claro que sí. ¿Me entienden? O sea, tienen himnos para él. Lo adoran a él. Lo exaltan a él. ¿Será posible? Sí. Y hay de todo, hermano. De todo. Hay diferentes cultos. Y cuando pensamos culto, pensamos, o sea que tiene que ver con nada más con el aspecto religioso. No, fíjese que no. Porque es todo lo que adora a otro, que se postra ante él, creyendo que él tiene la verdad y en el corazón se levanta. Por ejemplo, el marxismo tiene a Marx como Dios. ¿Y el capitalismo? El capital, es decir, el dinero como Dios. Definitivamente tenemos que entender de qué se trata esto. Ahora, cuando hablamos de cristianismo, te quiere decir que tenemos un Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Cristo nuestro Señor. Entonces, bien importante de qué es lo que, porque no pensemos nada más. Yo estoy diciendo que el hombre por naturaleza es adorador. No necesariamente tiene que ir a una iglesia. Y algunos dicen, yo no voy a iglesia porque a mí no me gusta la religión. A alguien está adorando. Todo ser humano adora a alguien. Es decir, se ha sujetado a alguien, cree que ese alguien tiene la verdad, lo adora pues con su estilo de vida, él lo proclama, lo dice, está bajo autoridad de él. Entonces, el ser humano fue creado para ser un adorador. Entonces, por eso es la razón que dice Dios, guárdense, todo ser humano ha sido creado para adorar. También, por otro lado, el ser humano tiene sentido de lo eterno. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire que cuando Dios va a hacer algo, cuando lo hacen en su tiempo es algo hermoso. Cuando lo hace en su tiempo es algo hermoso. Cuando uno mete su mano ahí, si es que lo arruina. Pero cuando Dios lo hace en su tiempo es algo hermoso. Y Dios le va a dar cosas hermosas a usted en su tiempo, hermana. Espere los tiempos de Dios, que Dios le va a dar cosas hermosas a usted. Amén. Algunos ya le dio cosas muy hermosas, pero todavía faltan otras cosas más que le va a dar. Amén. Este año le va a dar cosas hermosas el Señor a usted, ¿verdad? Porque este es tiempo de Dios para usted. Porque usted está vivo, no porque usted decidió estar vivo, es porque Dios lo ha dejado vivo a usted. Y tiene cosas hermosas para usted en este año. Así que bendito sea Dios. Todo es hermoso en un tiempo. Y luego dice así, miren. Y dice, y Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, en el corazón del hombre hay eternidad. En el corazón del hombre hay algo más que solamente, hermanos, decir yo vivo para comer y para dormir y ya voy a comer y a dormir y me encanta comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. No, hombre, el ser humano tiene algo más que eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? No puede ser, hombre, algo más que eso. Nosotros tenemos una perrita, no sé cuántos tienen mascotas en la casa, pero en las perritas que tenemos en la casa es eso. Bueno, mueve la cola también, no solamente come y duerme. Pero para ella yo la veo y digo, wow, esa es su vida, ¿verdad? Es la manera de vida que ella tiene.
Entonces, pero nosotros trascendemos en el corazón, sabemos que hay algo más, algo eterno, algo que tiene que ver con la eternidad. Así que Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice eso, pero también quiero leer el versículo 14. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, permanente. Hay algo eterno, algo que Dios hace. El ser humano tiene conciencia de eternidad. Por eso es que se aflige cuando se va a morir. Por eso se aflige cuando llega el momento de decir, bueno, ayer estábamos nosotros, ¿verdad? Despidiendo a mi cuñado, Elí Benavides, hermano de mi esposa, pues en su sepelio. Y entonces, platicando yo con otro hermano, me dice, con otro hermano, un concuño mío que ustedes conocen, hermano Numa Rodesne, me dice, mira, me dice, ya cuando llega a cierta edad uno dice, ¿y quién será el próximo? Dice, y porque ya más o menos tenemos la misma edad de él. No, pero no, y ahí es donde empieza la discusión con mi concuño, ¿no? Y le digo, no, pero yo, el que se iría sería vos, no sería yo. No, me dice, vos sos, y empieza ahí la discusión, ¿no? Con él, por la edad, ¿no? Entonces, así que, imagínese usted, pero cuando alguien se acerca y dice, uy, yo no me quiero morir, pues, ¿cómo es eso? O sea, porque hay conciencia de que hay algo más, ¿verdad? Hay algo más. Algunos han querido matar esa conciencia hablando de un materialismo recalcitrante, pero no es cierto. El ser humano tiene conciencia de algo más. Y eso nos lleva a otro punto, hermano. Todos necesitamos una realidad última. Para vivir necesitamos una realidad última que explique mi existencia, mi propósito. Porque venimos a la tierra y entonces comenzamos a decir, algunas veces nos encontramos ante dificultades, sufrimiento, frustraciones. ¿Y qué pasa? Y para esto estoy viviendo. Hay un hombre que llegó y lo ha dejado escrito el Señor, que lo llevó al punto más bajo de la frustración, del fracaso. Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job, hermano? Wow, cuando uno lee ese, por ratos uno le dan ganas de llorarme. Dice, cuando lee la historia de él, hermano, es tremenda, al punto que llega este hombre. Lo más bajo del fracaso, pues. Fracasa en cuanto a sus hijos, mueren sus hijos, se acaba todo lo que él tiene, todo lo que ha desarrollado, todo lo que ha logrado, ¿verdad? Es un hombre que también es un hombre temeroso de Dios, y en medio de todo eso, ¿verdad? Su esposa no lo apoya, su esposa al contrario de apoyarlo, casi lo condena. Sus amigos llegan y lo están condenando, total que al final Job ya no haya ni qué hacer y comienza a hablar, a decir, bueno, si yo he sido buena gente, si yo no sé por qué Dios me tiene así, empieza a hablar cosas más o menos parecidas a eso. No sé por qué Dios me tiene así, si yo no encuentro ni pecado en mí, no sé por qué, si yo soy correcto, yo he hecho todo lo correcto. Y entonces Dios le habla. Quiero leer unos versículos rápidamente, en capítulo 38 de Job. Versículo 1 al 7 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Vean con lo que le dice Dios. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Y aquí vienen las preguntas, algunas de ellas, porque solamente algunas estoy considerando. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Qué tremenda pregunta, hermano. ¿Quién ordenó sus medidas? Si tú lo sabes, ¿quién ordenó la medida de la tierra? ¿Lo sabes? ¿Quién hizo eso? ¿Quién extendió sobre ella cordel para ponerla en equilibrio perfecto? ¿Quién extendió cordel sobre ella? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién le puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Wow, qué pregunta. Lo humilla cualquiera. Lo humilla cualquiera. Cuando dice, no, es que todo fue cuando pasó hace millones de años tal cosa, y ahí estaba vos. Como que, y ahí estaba vos para ver eso. Es que hace millones de años fue que esto.
Y ahí estaba vos. ¿Y cómo va a decir eso? Dios dice, dímelo si sabes cómo se midió esto para que quedara en una medida exacta, para que estuviera cordel, para que quedara en equilibrio con la atracción de todo, que quedara en un equilibrio perfecto. Estabas tú ahí, tú lo hiciste, ¿sabes cómo se hizo eso? Dice, no sabes nada, en otras palabras, no sabes nada. Y esto nos lleva a un punto, hermano. Lo que Dios está tratando de decir a Job es, ¿sabes tú, Job, que hay algo más alto que tú mismo, que tu razonamiento? ¿Sabes que hay algo más que tu propio sufrimiento y tu lógica en entender tu sufrimiento? Hay alguien que tiene un diseño, que ha diseñado todo, Job. Quiero que entiendas que hay alguien más grande que tú, que ha diseñado todo y le ha puesto propósito a todo. Así que, Job, aunque estés sufriendo, hay diseño y propósito para tu vida, Job. Es lo que está diciendo Dios a Job. ¿Cuántos saben que hay diseño y propósito para nosotros ahora también? Y aunque tengamos a veces, no tengamos respuesta en nuestra mente, nos quedamos cortos, hay alguien más grande que ha diseñado mi vida y ha diseñado mis momentos para su gloria y para su alabanza. Yo me considero un hombre que he sido diseñado por Dios para esta época, para esta edad, para hacer algo en esta época y en este momento, porque Dios ha querido que nazca y que vive en este momento. Hay alguien más grande que yo que ha querido que esté viviendo en este momento. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Para usted mismo también. Es decir, no es una cuestión que yo voy a ser el arquitecto de mi propia vida. No, yo debo ser obediente y tengo consecuencias por eso, pero el punto es que mi vida es parte del diseño eterno de Dios. Se necesita eso, alguien que trascienda, que nos haya dado propósito. Así que la primera razón por qué Dios dice que nos guardemos de ídolos es porque el ser humano ha sido creado para ser un adorador y adora a alguien siempre. En segundo lugar, porque el ser humano se hizo adorador de ídolos cuando se apartó del Dios verdadero. El ser humano se hizo adorador de ídolos cuando se apartó del Dios verdadero. Por eso el Señor le dice, guárdate, guárdate. Hijitos míos, guárdense de los ídolos. No tengan dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Entonces, en Génesis 3:22 dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y vea por favor que pone en plural esto porque está hablando la Trinidad. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó del huerto el Señor. Eso quiere decir de que el hombre ahora definía qué era lo bueno y lo malo. Antes de caer, el hombre sabía que lo bueno era lo que Dios decía que era bueno y lo malo era lo que Dios decía que era malo. El hombre no tenía que juzgar nada. Para él lo que Dios decía que era malo, era malo. Lo que Dios decía que era bueno, era bueno. Pero cuando cayó en pecado, él comenzó a convertirse en el que definía esto es bueno y esto es malo. Y ahí comenzó el gran problema del ser humano. Y comenzó a crear sus propios dioses también entonces. Creó sus propios dioses. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. ¿A qué me haréis semejante? ¿O me compararéis? O sea que el hombre puede imaginarse algo, ¿no? Como decíamos, el hombre puede, la semana pasada, el hombre puede tener de alguna manera, según concebir a un Dios, según a él le parezca. Y dice Dios, ¿a qué me harán semejante? Ahora hay un capítulo impresionante para mí, hermanos, muy impresionante, es Ezequiel 16. Yo quiero tomar un momentito para que veamos de Ezequiel 16. Este capítulo es uno de los capítulos de Ezequiel. Saben ustedes que este profeta es el profeta que habla acerca de la gloria de Dios, de cómo se va de Israel y cómo regresa esa gloria, y habla de la gloria del Señor, el profeta Ezequiel. Y una de las cosas por lo cual la gloria de Dios se retira de Jerusalén y él ve que como la gloria se va es por la idolatría. La razón básica es la idolatría. Y entonces en el capítulo 16 Dios le dice a Ezequiel, ve y diles a este pueblo, diles una historia, les habla acerca de cómo Dios los había escogido desde que nacieron. Les dice, yo te vi a ti, dice que es como una niña Israel,
Y le dice, yo te vi cuando estabas naciendo y estabas en la sangre, yo te escogí y te dije, vive, vive, te di vida cuando estabas pequeña ahí, te limpié la sangre y luego te hice crecer y creciste y te hiciste fuerte y te salieron pechos y te pusiste muy hermosa, el pelo se te hizo largo, te pusiste hermosa pero estabas desnuda y yo te vi que estabas desnuda, entonces puse mi manto sobre ti y te atraje a mí e hice un pacto contigo, di mi amor para contigo, te hice mía, dice el Señor, pero luego que creciste y te puse joyas y te di, dice el Señor, te di mi hermosura, la puse en ti, mi hermosura la puse en ti, dice, pero entonces te prostituiste con esa hermosura, creíste que era tuya y comenzaste a entregar mi hermosura a todos los demás, a los que pasaban, a la demás gente que pasaba, refiriéndose a Israel, cómo ellos comenzó a entregarlo, lo que Dios le daba, la bendición de Dios se lo entregaba a otros. Y fíjense, hermanos, que dice Dios, yo te di también el trigo y todo lo necesario para tu vida, y yo te vi a ti que se lo entregabas a otro y te prostituiste en pos de otro. En otras palabras, los recursos que te di se los estabas dando a otro. Y dice, eras una prostituta, como ramera, dice después el Señor, es dura la palabra, y le dice, ¿sabes qué? Pero eres peor que una prostituta, porque las prostitutas a ellas les pagan para que tengan relaciones con nosotros, pero tú no, tú pagabas a los ídolos, tú les pagabas a ellos para que vinieran contigo. Wow, yo cuando leí esto digo, qué terrible la palabra que está diciendo el Señor. Y le dice más, ¿sabes qué? Tú tienes unas hermanas, hay una hermana tuya que está al norte que se llama Samaria, tú eres peor que ella. Y tienes otra hermana que se llama Sodoma que está hacia el sur de ti misma. Y tú eres peor que ella, eres peor que ella. Y en medio de eso, vean lo que dice por favor el versículo, hermano, es una palabra muy fuerte que está diciendo el profeta, ¿no? El versículo 49 y 50. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Le dice a Jerusalén, ¿no? Al pueblo. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Miren la maldad: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando la vi, las quité. Wow. Hermanos, qué tremendo esta palabra. Dice que soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No ayudaron al débil, no ayudaron al menesteroso. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Ciertamente por eso Jesús decía en una parábola, y algunos dicen que no es parábola, que realmente era historia, ¿no? Y yo creo que sí, que no era tanto parábola, que había un hombre que se llamaba Lázaro, que vivía pobre a la salida y estaba a la salida pidiendo limosna de un hombre que tenía todo lo mejor, todos los días hacía banquete. Y dice que salía y el hombre Lázaro pidiendo ahí. Y lo que dice Jesús es que ese hombre que tenía todo, cuando terminó sus días, terminó condenado y el otro terminó bendecido. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿de qué se trata la vida? Se trata no de logros humanos, entonces, de abundancia y de tener todo eso. Una de las cosas que realmente destruye a los seres humanos es cuando la abundancia llega y entonces ya no ponen su corazón en el Señor. Se llenan de soberbia, se apartan del Dios verdadero. Y cuando dice el Señor, yo los quité. Sin embargo, el Señor dice algo impresionante, hermanos, en este capítulo 16, que a mí de verdad me hizo adorarlo a Él. Dice el versículo 59, y yo quiero leerlo porque quiero tomar estos minutos para este capítulo 16. Pero más ha dicho Jehová el Señor. Y le dice así, oigan lo que dice el Señor: haré yo contigo como tú hiciste. Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Haré yo contigo así, dice, pregunta el Señor. Y el 60 dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Cuántos saben que estamos en el pacto eterno de Jesucristo, hermanos? Es pacto eterno. Dios nos ha hecho un pacto a medias. Versículo 61, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú,
y las menores que tú, las cuales yo daré por hijas, yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Qué lindo, hermano, que el Señor tiene misericordia de nosotros, hermano. Cuántas veces, hermanos, los dineros que nos ha dado el Señor los hemos gastado en las cosas que son hasta pecado. Cuántas veces hemos utilizado cosas que son para ídolos de los recursos que nos ha dado. Cuántas veces hemos hecho mal uso del cuerpo que Dios nos ha dado. Cuántas veces hemos hecho tantas cosas, hermano, y no es cuestión de nada más un pecado, es cuestión que hay un ídolo. El adulterio no es otra cosa más que ídolos. Ídolos. La fornicación es cuestión de ídolos. Hermanos, la codicia, el hurto, no es cuestión de ídolos. Son dioses que se levantan, ídolos que están en el corazón, que nos llevan a pecar, a caer. Cuán importante entonces es que nosotros de verdad esta semana comencemos a pelear y a batallar, a destruir ídolos, como dice el Señor. El mundo entero quedó bajo el maligno cuando pecó Adán, y él esclaviza al mundo entero imitando al Dios verdadero con sus propios dioses, con sus señores, con sus ídolos. Pero son dioses acomodados a la propia conveniencia de cada uno, para buscar la autosatisfacción, para sentirme bien. Si algo o alguien, por favor escuche, hermano, si algo o alguien me da más satisfacción que Dios, ese es un ídolo. Si algo o alguien me da más satisfacción que Dios, ese es un ídolo. O si me satisface y me aparta de Él, es un ídolo. Es un ídolo que está en el corazón. Ahora, cuando Dios le dice esto, le da palabras a Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 18, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Estoy leyendo del capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 9 al 14. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por eso Él destruye naciones. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, eran naciones que tenían la tendencia, la orientación a querer saber el futuro y asegurar el futuro y manipular el futuro a su manera. Eso es adivinación, querer manejar el futuro para mi conveniencia. Pero Dios, hermano, no permite que nosotros estemos tratando de manejar el futuro a nuestra conveniencia. Él es Dios soberano y Él va a hacer lo que Él quiera hacer con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, ¿qué es un agorero? El que practica la adivinación utilizando principalmente la interpretación de señales, como el canto de aves. ¿Cuántos han oído la expresión ave de mal agüero? Este parece ave de mal agüero, dice. ¿Han oído eso? Y quiere decir que se oye que que canta un ave y dice: saber qué cosa mala me viene, ¿verdad? Saber qué cosa. Y porque si Dios ha hecho al pájaro que en la noche le gusta cantar, Dios lo ha hecho. Y en lugar de eso debe decir: gloria a Dios que Dios ha hecho un pájaro. ¿Cuántos han oído los pájaros que cantan en la noche? Hay unos pájaros que cantan en la noche, ¿verdad? Algunos que cuando lo oyen, quizás algunos no han oído el pájaro y como se duermen bien temprano, no lo oyen. Entonces, pero cuando lo oyen, dicen: a saber qué pasa. No, sí, el pájaro siempre canta a esa hora. Y hay cierta época que cantan. En lugar de decir: bendito sea Dios, Dios es soberano, Señor también que hace las aves. Amén. Pero hermano, a saber qué me trae el Señor, y comienza aquella cuestión y hasta comienza a ver que la tensión y todo aquello. Gente que es agorera o que hace eso,
sortílogo, el que lee la suerte. El que lee la suerte, el que da suerte. Voy a ir a que este me da suerte a mí. Este número es el que me da suerte a mí. Aquí no hay nadie de eso, gracias a Dios. Hechicero, el que efectúa maleficios sobre alguien por medio de prácticas espirituales. El que hace maleficios. El encantador, el que somete las cosas por medio de poderes mágicos. El adivino, el que predice lo futuro, descubre lo oculto por agüeros o también por los sortilegios, ¿no? Y el mago, el que usa el arte o la ciencia oculta con que se pretende producir ese futuro, quiere producir en el futuro valiéndose de ciertas palabras o con la intervención de seres imaginables, espíritus contrarios a las leyes naturales. Consultar a los muertos son los espiritistas. Ir a decir, a ver qué me dice, qué me diría, no sé qué me diría. Dios dice, no, ¿para qué tienes que consultar a los muertos? Pretender o realizar la comunicación con personas muertas. En la Biblia aparece esto, ¿no? Saúl cayó en tal situación, qué terrible, hasta dónde llegó Saúl a ir a consultar a un espiritista. Total, hermanos, que Dios dice, no hagas eso, no te acerques a ellos, no lo hagas, porque yo soy Jehová tu Dios que te voy a bendecir, te doy mis leyes para que si las cumples estás asegurado que vas bendecido. Si tú te sometes a estas leyes que yo te doy, tienes seguro tu futuro, y no solo el tuyo, sino de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y hasta 1000 generaciones. Así que Dios dice eso, hermanos. Algunos de los dioses que estaban en aquellos tiempos, Astarot, diosa cananea del amor, la sensualidad, la fertilidad. Baal, que quiere decir Señor, era el dios de la fertilidad de la naturaleza. Y habían diferentes Baales, señores. Moloch es el rey, quiere decir rey. Moloch, rey, es el dios principal de los cananeos, símbolo del fuego que purifica. El sol, para ellos era ese fuego purificador que también simbolizaba el alma. Se conoce poco de Moloch, pero se sabe que el concepto es de realeza divina. El concepto es de realeza divina, el rey como Dios, o Dios como rey. O sea, que el rey era el enlace humano entre lo divino y el enlace entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. El rey era el enlace entre el cielo y la tierra, el Dios. Representaba entonces en una escala más alta al hombre ascendido hasta llegar a ser Dios, hasta llegar a ser rey. Así que es el poder manifestado en el orden, hermanos, político y estatal. Es decir, cuando alguien consideraba que él era Dios y que tenía la respuesta para los seres humanos, y los hombres entonces lo adoraban a él. Por eso es que entregaban la vida entera de sus hijos a él, a Moloch. Los quemaban delante de Moloch, porque era el que les aseguraba protección, seguridad. Pedía sacrificio pleno, total, completo, Moloch. Ese era el Dios que que pedía que se quemara a sus hijos, era lo que creían ellos. Así que tiene que ver con el Estado cuando se convierte en una jurisdicción total sobre el hombre y pide que el hombre le sirva solamente a él. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el Estado no es el todo, Dios es todo sobre las cosas. Ellos tienen una jurisdicción local, temporal, limitada. Nuestro Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas. Importante esto, Moloch, ¿verdad? Así que, hermanos, dice este pasaje que hemos leído ya para terminar esto de Ezequiel: la comida, el descanso, el sexo, la familia, el Estado, la novia, el líder de grupo, el pastor, el amigo, la amistad, el amor, el yo, pueden ser dioses falsos. Todo se puede convertir en un dios falso. Ídolos, todo eso que he dicho, puede llegar a ser eso cuando se pone entre Dios y mi relación entre Dios y mi propia persona, ya es un ídolo. Ya es un ídolo. Cuando el sexo yo lo hago fuera de como Dios dice que debo hacerlo.
Cuando yo tengo relaciones que no es como Dios dice que debo tenerlas, ese es un ídolo que está ahí. Y hay que destruir ese ídolo. Puede ser amistades. Cuando una amistad se pone entre Dios y mi propia persona, ese es un ídolo. Ese es un ídolo. O cuando cualquier cosa se pone ahí, ese es un ídolo. Porque, hermanos, el problema que se da es que el ser humano se asemeja a lo que adora. El Salmo 115:8 dice: semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Es decir, el ser humano se va haciendo igual al Dios que tiene en su corazón. Por eso es que el ser humano tiene que cuidar su corazón. Y aquí quiero ya el tercer punto, y con este punto terminar, hermanos. ¿Por qué nosotros debemos cuidarnos de los ídolos? ¿Por qué debemos adorar solamente a Dios y no poner dioses delante de Él? Porque la verdadera vida es el resultado de adorar al verdadero Dios. El número 3, la verdadera vida es el resultado de adorar al verdadero Dios. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo y para libertar a los esclavos. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, hermano, y para libertar a todos los esclavos. Todos los que estábamos adorando dioses falsos, al sexo, al ego. Si es que a veces uno maneja un ego tan grande que no puede entrar en el reino de los cielos, hermano. La puerta para el reino de los cielos es estrecha, no caben los egos ahí. Tiene que entrar humilde, de rodillas, humillado en la presencia de Dios. Los que entran en el reino de los cielos son los que entran en estrecho, hermano. No caben los egos ahí, es demasiado inflado eso. No cabe el ego, es egolatría. Yo mismo me quiero sentir satisfecho, así que ahora voy a servir a Dios mientras Él me bendiga, yo lo sirvo, y cuando siento que hay un poco de problema, ya me voy mejor, ya no quiero servirlo. Eso se llama idolatría. Todo por mí mismo, todo para mí mismo. Yo sé que Dios es bueno y Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero todo llega a su tiempo. Así que Él vino a libertar. Jesucristo es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se refiere a Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo es el verdadero Dios. Amén. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. O sea que Él tiene el carácter, es el carácter mismo de la esencia de Dios. Jesucristo nuestro Señor. Él es el verdadero Dios. Si a alguien va a adorar a ustedes, es a Jesucristo nuestro Señor. Ahí póstrese delante de Él, dígale: Señor, aquí estoy, aquí vengo. Y póstrese y dígale: Señor, te alabo, te canto. Hemos trabajado, hermano, para que los cantos que aquí entonamos exalten a Dios. Hemos trabajado porque hay muchos que exaltan la carne, exaltan al individuo, exaltan los sentimientos y no exaltan a Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque hay cantos que lo hacen llorar a cualquiera. Lo hacen llorar a cualquiera. No necesito tener el Espíritu Santo para llorar. Con mi carne lloro. Ay, sí es cierto. Ay, Señor, y comienza uno a llorar en su corazón porque, ay, si tú me dejaras, si tú me dejaras, y si tú me dejaras, y me va a dejar el Señor, yo siento que me dejó, ay Dios, y empiezo a llorar. Y Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted quiere cantar algo, cante lo que Dios dice, no cante lo que dice sus sentimientos, porque los sentimientos dicen un montón de cosas. Sentimientos son engañosos. Tenemos que aprender a exaltarlo a Él, a bendecirlo a Él. Trabajamos por tener este cuidado, pero también porque Él es el Dios verdadero. Conocemos, dice Juan, 1 Juan 5:20, Él nos ha dado entendimiento. Estoy leyendo 1 Juan 5:20. Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Usted dice: hey, yo estoy aquí en la iglesia porque yo vine. No, Dios le ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Dios nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Nos ha iluminado el Señor. Bendito sea Dios por eso. Aunque a veces usted diga: mire, yo me siento un poco así cansado de esto de leer la Biblia, pero ¿sabe qué? Él le va a dar entendimiento para conocer al que es verdadero. La Biblia no solamente es un libro para aprenderse historietas, es el libro para conocer al verdadero Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Él nos da el entendimiento, pero también dice aquí, 1 de Juan: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Diga conmigo: estamos en el verdadero.
Y dígale a su hermano, hermano, estamos en el verdadero Dios. Dígale eso a su hermano, estamos en el verdadero Dios. Así que el Señor quiere que nosotros lo adoremos solamente a Él, porque quiere darnos vida. Si adoramos al verdadero Dios, tendremos la verdadera vida. Por eso entonces tenemos vida, su vida fluyendo en nosotros. Tenemos su vida fluyendo en nosotros. Primera de Juan 5, 11 y 12. Esta es la verdadera vida. Oiga lo que dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiere decir que la vida verdadera viene por consecuencia de adorar al verdadero Dios, que es Jesucristo. Por eso el 21 dice, guárdense de los ídolos, porque el verdadero Dios es Jesucristo. Adórenlo solamente a Él. No dependan de otra persona. Hermano, no dependa de su líder de grupo de pacto. Dependa de Dios, conozca la palabra, dependa de Él. Auxíliese con su hermano, relaciónese con su hermano, pero su dependencia no puede ser de un ser humano. Tiene que depender de Jesucristo nuestro Señor, de su palabra que Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? No dependa del pastor, hermano. No dependa del pastor. Dice, es que depende del pastor y eso depende. No es el pastor, no es nadie más. Usted debe depender de Dios, el Señor. Nadie debe estar entre usted y Dios. Solamente Jesucristo, el Señor, debe ser el que lo lleve a la comunión con el Padre. Solamente Él. Porque Él y el Padre son uno, entonces no hay problema. Ahí está conectado todo. Algunos dependen mucho de otras personas, hasta para servir a Dios. Señor, si me das esa cipota, si me das esa muchacha, entonces sí te sirvo con todo, Señor. Dámela, Señor, dámela, Señor. Si no, yo ya no voy más, ya no más. Y no se la da y le dice al muchacho, no, fíjate que no. ¡Ay, me voy a matar, voy a ir, ¿qué hago? No, tenemos que aprender. Hay un Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un Dios verdadero al cual le servimos. O alguno dice, si no me da el Señor en este fin de año ese televisor y ese plasma, ese plasma, yo lo quiero, lo declaro, lo toco, es mío, y no llega el plasma. Y al final dice, ¿qué pasó, Dios? ¿Y qué pasó, Dios? Yo creo que, no, hermano, es sencillamente Dios sabe su tiempo para cada cosa. Y a veces nos guarda de los ídolos el Señor. Que a veces ni nosotros sabemos que son ídolos, ¿verdad? Porque a veces algunos quieren pasar ahí viendo de las cosas. Deprimido con la novela. No, ahora hay novelas muy modernas, ¿no? Ya no son las novelas aquellas muy modernas novelas que hacen que la gente se mantenga ahí. Conclusiones, hermanos y hermanas. Esta semana, ¿qué conclusiones podemos sacar? Esta semana me evaluaré para identificar posibles ídolos en mi corazón. Diga conmigo, me evaluaré. Por favor, hermano, no se vaya de aquí diciendo, que aquellos que, si es cierto, hablo del hermano. No, Señor, ¿y qué puede ser lo que esté haciendo esa desconexión contigo en mi corazón, Señor? Por favor, Señor, guárdame. Es mi ministerio que está robándome esa comunión contigo. ¿Qué es? Yo se lo he tenido que preguntar al Señor. A veces el ministerio, uno hace más grande el ministerio que a Dios mismo y uno pierde esa comunión. Me guardaré de caer en cualquier clase de idolatría esta semana. Y por último, la conclusión es, decido que serviré al Dios vivo, exaltando y obedeciendo a Jesucristo el Señor. Esa decisión quiero que tomemos esta mañana, que le digamos, yo decido servir a Jesucristo mi Señor, el único Dios verdadero. ¿Dicen amén a esto? Al único Dios verdadero. No hay otro Dios, hermanos. No hay otro Dios, el único Dios verdadero. Y podemos estar diciendo, yo no voy a poner delante del rostro de Dios a nadie, ni a la par de Él en mi corazón, ni junto a Él, ni sobre Él. Hay un solo Dios, Jesucristo mi Señor. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Límpianos de cualquier ídolo que hay en el corazón, Señor. A veces llegan a ser hasta estatuas que están afuera. Pero Señor, limpia nuestro corazón de los ídolos, porque ahí está la batalla, Señor. Queremos que solo tú seas exaltado, que solo tú seas adorado. Queremos bendecirte a ti, Señor. Queremos glorificarte solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Por favor,
Danos esta semana victoria sobre los dioses, sobre los ídolos, que podamos salir vencedores esta semana, Señor. Y que tú te sientas exaltado en nuestro corazón, Señor. Aleluya, aleluya. Le cantamos al Rey, hermanos. ¿Quiere ponerse de pie? Le cantamos al Rey este cántico, y con este cántico terminamos. Solo tú. Amén. Solo tú. Para mí eres todo, mi Jesús. Solo tú. Solo tú. Para mí. Para mí eres todo. Solo tú, solo tú, Solo tú, para mí eres todo, mi Jesús. Solo tú, solo tú, para mí eres todo, Dios. Mi vida y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz siempre será. Mi vida y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz siempre será. Mi Dios, mi paz siempre será. Mi Dios, mi paz. Aleluya. Siempre serás solo tú. Padre, yo oro esta mañana, oro por esta congregación que ha oído tu palabra, Señor. Yo declaro que esta semana esta congregación comienza a batallar con los ídolos y a destruir ídolos, a derribarlos, a botarlos, a destruirlos en su corazón. Porque, Señor, lo que ha venido maldición sobre la tierra, destrucción sobre la tierra, es por los ídolos que han habido en la tierra. Pero esta semana este pueblo sale de aquí a destruir ídolos, Señor, como hizo aquel hombre que peleó, Gedeón, contra todos los ídolos. Señor, este pueblo es un pueblo que destruye ídolos para tu gloria y tu alabanza. Y esta semana este pueblo sale a adorarte a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro amado Redentor, nuestro gran Salvador. Gracias, Padre, que sea bendecida la tierra del Salvador a través de un pueblo que te adora a ti, al único Dios verdadero, Señor. Para la gloria de tu nombre hemos oído tu palabra y salimos esta semana a vivirla y a cumplirla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén, Señor. Amén. Le damos gloria a Dios con un aplauso. Amén. Amén.